En esta ocasión vamos a hablar de Pablo. Pablo fue un hebreo de raza, de educación y sentimientos. Era de la tribu de Benjamín, tal vez por ese motivo le pusieron el nombre Saúl. Poco se sabe de su familia, su padre era ciudadano romano y quizá fariseo. La ciudad donde nació, Tarso, una ciudad romana, era una ciudad con mucha filosofía, ciencia y educación. En esta ciudad aprendió el hebreo, arameo, griego y tal vez latín. También aprendió a hacer carpas o tiendas, quizá de su padre. Siendo joven, fue a Jerusalén, se sentó a los pies del rabino y fariseo más renombrado de sus días, Gamaliel. Bajo su instrucción, Pablo fue enseñado estrictamente conforme a la ley de Moisés, y como resultado vivió conforme a la más rigurosa secta de la religión judía, los fariseos. Su odio fanático por los cristianos aventajó por lo menos a su maestro. El primer contacto de Pablo con el cristianismo que se conoce tuvo relación con la muerte de Esteban. Algunos suponen que Pablo fue uno de los que con otros no pudo vencerlo en el debate. Aparentemente no arrojó piedra alguna sobre Esteban, pero consentía en su muerte, cuidó la ropa de los testigos. La acción de masas que resultó en el apedreamiento de Esteban señaló el comienzo del primer período de persecución a la iglesia. Pablo, según parece, se destacó en esa persecución. Al oír que los cristianos en Damasco pidió cartas de sumo sacerdote que autorizaban arrestar y llevar a Jerusalén cualquier cristiano que encontrase en dicha ciudad, pero mientras Pablo se acercaba a Damasco al mediodía con un grupo de hombres para ayudarlo en sus planes asesinos, los rodeó una luz más brillante que el sol. Pablo y sus compañeros cayeron a tierra y una voz que se identificó como Jesús de Nazaret le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Abrumado por esta manifestación del cielo, preguntó qué debía hacer. La voz le ordenó ser testigo para Cristo entre los gentiles. Mientras oraba, Jesús se le apareció en visión a un cristiano llamado Ananías y le indicó que fuera a la casa de Judas, donde encontraría a Pablo, quien había recibido una visión acerca de su visita. Siguiendo las instrucciones, Ananías encontró a Saulo, recobrándole la vista, recibió el don del Espíritu Santo y fue bautizado. El relato en Hechos omite un acontecimiento de la vida de Pablo, pero él no lo menciona en Gálatas. Después de su conversión, de su primera campaña de evangelización, se fue a Arabia antes del viaje a Jerusalén. No se sabe cuánto tiempo estuvo ahí. En este periodo de retiro se dio tiempo para meditar, para confirmar su llamado en Cristo y su evangelio. Después de ese tiempo de inactividad, regresó otra vez a Damasco. Todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este que se asolaba en Jerusalén a los cristianos? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero los hermanos lo bajaron por el muro en una canasta. Después de trabajar en Damasco, Pablo se dirigió a Jerusalén. Y había pasado 3 años de su conversión, pero no había conocido a los dirigentes de la iglesia. Al llegar a la ciudad quiso unirse a los hermanos, pero se dio cuenta que ese tiempo no había sido suficiente para borrar las heridas de sus persecuciones. Para eliminar esas dudas, la situación fue resuelta por Bernabé. Despertó la ira de los judíos y igual quisieron matarle, por lo que lo enviaron de regreso a Damasco. De Jerusalén, Pablo fue a las regiones de Siria y Cilicia. Sus actividades se desconocen ni durante cuánto tiempo. Solo que Bernabé fue enviado desde Jerusalén, lo cual necesitaba ayuda. Viajó a Tarso, encontró a Pablo y lo reclutó. Luego salieron en su primer viaje misionero acompañados por Juan Marcos. Tomaron un barco hacia Chipre. En Chipre desembarcaron en Salamia, en la costa oriental de la isla, y comenzaron a predicar en las sinagogas judías, como era costumbre de Pablo. Luego atravesaron Chipre de este a oeste y llegaron a la ciudad de Pafos, sede del procónsul o gobernador romano de la isla. El gobernador oyó el informe de la predicación de Pablo y Bernabé, y deseando oír el evangelio los llamó. Pero un mago, temeroso de perder su influencia, Berjeu, se opuso a los apóstoles. Pablo lo condenó duramente por representar mal a Dios y lo dejó ciego. El incidente convenció al gobernador de que la verdad del evangelio y lo aceptó. Después de su estadía en Pafos, Pablo y su grupo se embarcaron hacia Perge. En la isla de Perge, Juan Marcos, sin duda desanimado por las dificultades y las penurias, los abandonó y regresó a Jerusalén. Luego, viajando a Iconio, el siguiente lugar de trabajo de Pablo y Bernabé, sus esfuerzos se vieron coronados por un gran éxito y predicaron en esa ciudad mucho tiempo, apoyados por el testimonio de señales y prodigios milagrosos.
Pero los judíos que habían rechazado su mensaje consiguieron que muchos gentiles se volvieran contra Pablo y Bernabé y dividieron la ciudad en dos bandos. Finalmente hicieron planes de usar la violencia contra los apóstoles. Al saber ello, huyeron a Listra y Derbe. En Listra, Pablo sanó a un hombre que había sido inválido toda su vida. Este milagro llevó a los habitantes supersticiosos a creer, quizás por algún antiguo mito que describía a los dioses Zeus, Júpiter y Hermes, Mercurio, que Bernabé y Pablo eran Júpiter y Mercurio. Con gran dificultad Pablo pudo convencerlos de que no lo eran. En Listra, las labores de los apóstoles terminaron cuando los judíos enemigos de Antioquía y de Iconio juntaron una multitud que apedreó a Pablo y lo arrastró fuera de la ciudad como muerto. Milagrosamente se reanimó y entró de nuevo en la ciudad, pero salió de ella al día siguiente, acompañado por Bernabé. En este lugar conocen a Timoteo. Luego se dirigen a Derbe. Después, Pablo y Bernabé trabajaron en Derbe, donde quizá permanecieron un tiempo, porque allí hicieron muchos discípulos. Regreso a Antioquía de Siria. Desde Derbe comenzaron a desandar su camino, pasando por Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde visitaron a las iglesias, fortalecieron a los creyentes y nombraron dirigentes. Al llegar a Antioquía contaron a la iglesia el éxito entre los gentiles. Así terminó su primer viaje misionero, que tal vez llevó 2 años. Pablo quedó en Antioquía por un tiempo, durante el cual sin duda siguió atrayendo a muchos gentiles hacia el cristianismo. Pero como siempre, su éxito despertó envidias, pero tuvo que correr el tiempo y surgió una crisis que debía de resolverse con prontitud, si no retardaría la expansión del cristianismo. Se convocó un concilio para decidir la cuestión en Jerusalén. El tema se discutió extensamente con Pedro, Bernabé y Pablo, hablando contra la exigencia de imponer la ley ceremonial a los gentiles. Predominaron sus puntos de vista y se decidió que los conversos gentiles no necesitaban circuncidarse o guardar la ley de Moisés. Luego, Pablo y su compañero Silas, ya con Timoteo, viajaron atravesando Frigia y la provincia de Galacia. En este tiempo probablemente se estableció la iglesia a la que se dirigió la epístola de Gálatas. En consecuencia de este viaje que Pablo, afligido por la enfermedad del cuerpo que menciona en Gálatas, después hizo planes de emprender obra en la región oeste de Galacia, conocida como Asia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. En Troas, Pablo entró en un campo nuevo y lleno de desafíos. Una visión nocturna, un hombre de Macedonia lo instó a navegar al Evangelio a ese país inmediatamente, y sus compañeros se prepararon para responder al llamado, que reconocieron como procedente de Dios. Se embarcaron en un navío, partieron para Neápolis en Macedonia y llegaron al segundo día. De ahí siguieron a Filipos. Pablo, Silas y Timoteo convirtieron allí a una mujer llamada Lidia, la cual encontraron con un grupo de mujeres judías junto al río. Una joven esclava que supuestamente poseía capacidades sobrenaturales que eran usadas para ventaja económica de sus amos, pero debido a que Pablo sacó el mal espíritu, fueron azotados y encarcelados. Desconociendo la ciudadanía romana de Pablo, pidieron ayuda divina y escaparon de la cárcel. Pero debido a que el carcelero estaba a punto de suicidarse, Pablo le informó que ninguno había huido. Convencido a esta altura de que los misioneros eran hombres de Dios, pidió luz y cayendo delante de ellos preguntó qué debía hacer para ser salvo. Luego toda su familia se salvó. Al terminar, pasaron por la casa de Lidia. Luego en Tesalónica, Pablo y su grupo siguieron hacia el oeste. Llegaron en Tesalónica. En Tesalónica, Pablo siguió su costumbre de predicar en la sinagoga, y como resultado se convirtieron algunos judíos, de los griegos piadoso gran número y mujeres nobles no pocas, pero pronto comenzó a desarrollarse una situación que ya le era familiar. Ciertos judíos creyentes, celosos del éxito de Pablo, agitaron a toda la ciudad contra él y sus compañeros. Llegar a Berea, el apóstol una vez más fue a la sinagoga a evangelizar a los judíos. Los bereanos fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra de Pablo después de verificar con las escrituras. En consecuencia, un grupo grande, incluyendo gran número no especificado de mujeres griegas, se unió a la iglesia cristiana. Entretanto, la noticia llegó a Tesalónica, por lo que siguieron a Pablo para echarlo de dicha ciudad. Tuvieron que irse del lugar y tomar un barco para Atenas. Parecía, según Hechos, que Pablo no habría tenido la intención de predicar en Atenas, sino esperar la llegada de sus colaboradores. De cualquier modo, la presencia de muchos ídolos en la capital griega lo motivaron a la acción. De acuerdo con un antiguo informe, en los días de Pablo había más de 3.000 estatuas, la mayoría de las cuales tenían relación con el culto pagano. En dicha ciudad lo llevaron al Areópago, en el centro cívico de la ciudad, donde dio su famoso discurso El Dios no conocido. Consiguió burlas, pero también ganar algunos. Después se fue a Corintios. Pablo viajó hacia el oeste, ahí puso en contacto con Aquila y Priscila.
los cuales trabajaban las carpas igual que él. Permaneció ahí más de 1 año, 6 meses al comienzo del trabajo con los judíos en la sinagoga, como era su práctica al entrar a una ciudad nueva. Sin embargo, una vez más hubo oposición. El evangelio produjo mucho fruto en esta ciudad. Más tarde escribió 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. Luego, en Efesios, después de recorrer las regiones superiores, que sería un centro de acción esta vez, encontró a 12 hombres que evidentemente recibieron instrucción de Apolos, pero no tenían pleno conocimiento del Evangelio. Pablo los instruyó y los rebautizó y recibieron el Espíritu Santo. Hicieron muchos milagros, pero estas circunstancias lo siguieron. El platero Demetrio lo acusó por la destrucción de la venta de las estatuillas de la diosa Diana, por lo que Pablo decidió ir también, pero sus discípulos y algunos de sus prometidos amigos efesios lo impidieron. Salió rumbo a Macedonia. Pablo enseñó ahí durante su segundo y tercer viaje, alabó la generosidad de los santos macedonios. Luego viajó a Mileto. Mientras estuvo allí durante su tercera misión, Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia que lobos rapaces. El registro de este encuentro donde Pablo les advirtió contra las herejías y los exhortó a ser fieles es uno de los pasajes más emotivos de Hechos. Antes de salir oró por sus visitantes, luego se despidió con lágrimas y siguió navegando. No obstante, fue advertido, Pablo fue a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén fueron recibidos por un grupo de hermanos. Pablo estuvo en presencia en el Sanedrín. Con astucia dividió al concilio, afirmando que se lo llamaba al tribunal por creer como fariseo en la resurrección de los muertos. Los saduceos que la negaban comenzaron a pelear contra los fariseos. Quedó en prisión 2 años hasta que el gobernador fue reemplazado por Porcio Festo. Casi tan pronto como éste asumió el cargo, los judíos le solicitaron que enviara a Pablo a Jerusalén para juzgarlo con la intención de asesinarle en el camino. El gobernador rehusó hacerlo, pero los invitó a presentar a Cesarea sus acusaciones contra el apóstol. Festo le preguntó a Pablo si estaba dispuesto a ser juzgado en Jerusalén, sin duda considerando que una orden de reiniciar el juicio equivaldría a una sentencia de muerte. Pablo decidió invocar su derecho de ciudadano romano y apeló al César. La apelación fue aceptada y tuvo que esperar la oportunidad de ser llevado a Roma, fuera del alcance de sus irritados ciudadanos. Poco después, Herodes Agripa II, rey de los territorios del norte y el este de Judea, vino con su hermana Berenice a hacer una visita de cortesía a Festo, el nuevo gobernador de Judea. Este le relató la historia de Pablo, tras lo cual Agripa pidió escuchar al apóstol por sí mismo. Al día siguiente fue llevado ante los gobernantes y se le dio permiso de hablar. Después de su defensa, los gobernantes opinaron que el prisionero hubiera sido liberado si no hubiese apelado al César. Pero como lo dice la Biblia, por poco convence al rey Agripa. Luego viaja a Malta, con rumbo a Roma. Pablo naufragó en esta isla camino a Roma. Resultó ileso después de la mordedura de una víbora y sanó a muchos que estaban enfermos en esta isla, por lo que los malteses supersticiosos pensaron que era un criminal que recibía el castigo. Pero como no recibió daño, creyeron en cambio que debía ser algún dios. Pablo y su grupo fueron invitados a ser huéspedes de Pupilo, el hombre principal de Malta, y quedaron ahí 3 días. Finalmente, después de 3 meses en la isla, el grupo de náufragos zarpó a Roma. Al llegar a Roma, junto con los demás prisioneros, fue entregado al prefecto militar. Tal vez por recomendación del centurión que lo había escoltado, dio permiso a que vivir en una casa con un soldado como guardián personal que estaba encadenado a él. Pablo invitó a los ancianos judíos a visitarlo. Después de explicarles la razón de su prisión, se pusieron de acuerdo acerca de cuándo les expondría las doctrinas cristianas. Esta reunión duró el día entero, entre cuales las verdades se predicaban habrían debatido ampliamente. Al final de la reunión algunos creyeron y otros no, por lo que le citó Isaías 6, 9 y 10. La narración bíblica guarda silencio con respecto a los eventos que llevaron al arresto final de Pablo. Bien pudo haber sido durante la cruel persecución de Nerón a los cristianos en esa época. Son unánimes en la afirmación de que Pablo murió bajo Nerón en Roma, probablemente en el 68 después de Cristo por decapitación. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman venir.
severo.